Llega a la cartelera virtual una nueva película, el documental El viaje espacial de Carlos Araya Díaz. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, bien, ¿y tú, Antonella? Muchas gracias por Bien, la invitación. bien, me encanta más hablar con Carlos, pues la última vez hablamos de libros. Así es. Y me encanta que podamos tener esta como doble conversación de su modo autor literario, su modo autor Eso. cinematográfico, y también estamos con María Paz González, destacadísima cineasta ella misma y también productora de esta película. ¿Cómo estás, María Paz? Muy bien, Antonella, gracias por la invitación. Contentos de estar conversando y estrenar por fin el viaje espacial. A mí me pareció un documental realmente alucinante. En pocas palabras, el viaje espacial es una colección de imágenes filmadas desde paraderos de micro a lo largo de todo Chile. Y eso es. La cámara está Ujú. siempre más o menos a la misma distancia al otro lado de la calle, filmando lo que sucede en estos paraderos, literalmente de Arica hasta Punta Arenas. ¿Qué fue lo más lejos que llegaron? Sí, sí, Punta Arenas. Sí. Y eso mismo genera, a mí lo que más me gustó de la película es esta tremenda diversidad de lo chileno hoy día, y lo pongo entre comillas, la gente no nos está viendo, pero yo hago las comillitas, porque me parece que es muy interesante cuestionar, ¿cierto?, esta idea hegemónica de qué es Chile, y que aquí resulta tan natural y tan transversal poder verlo. Quizás, Carlos, partir por esa idea, por de dónde sale Ujú. esta estrategia narrativa que usas en el documental. Sí, a ver, yo soy de Calama, del norte. Del año 2007 me vine a vivir a Santiago, justo cuando se implementó el Transantiago, ¿no? Ya nos acordamos del caos que se produjo, ¿no? Finalmente ese sistema fracasó. Y yo tuve que usar mucho porque venía a hacer un internado de kinesiología, otra cosa. eh, Y me acuerdo que me interesaron estos lugares, ¿no? Porque eran como una especie de testigos silenciosos de todo el caos que se producía alrededor. Y también me llamaba mucho atención la arquitectura, ¿no? Eran tan diferentes, casi como la desigualdad chilena, ¿no? En términos económicos. Y mucho tiempo después, ya cuando estaba terminando de estudiar cine, me puse a grabar los paraderos, salía solo con mi trípode y mi cámara. No sabía muy bien por qué, no sabía si iba a terminar en una película o no. Realmente el proceso terminó siendo una ficción, después incluso le inventé subtítulos a la película como si fueran los diálogos de los pasajeros, y finalmente encontré una especie de dispositivo, ¿no? Me preguntaba cómo esta estructura tan simple, con dos horizontales y una vertical, podían recorrer todo Chile, ¿no? Una ciudad, una región, incluso de Erika a Punta Arenas. Y en ese tránsito creo que me encontré con María Paz, le conté el proyecto, y se unió, y juntos, no sé, desarrollamos la película hasta que estamos hablando contigo ahora. Ujú. Bueno, hay que decir que en los créditos me llamó la atención porque sale dirección Carlos Araya Díaz, producción María Paz González y en montaje guión ambos. Y quería preguntarles cómo se organiza, y a la María Paz, cómo se organiza un tipo de narrativa como esta para que le pueda hacer sentido al espectador. Que efectivamente funciona, a uno le hace mucho sentido, pero escoger cuál es el orden y la lógica que van a ir teniendo estas distintas escenas me parece que debe ser bien desafiante. Sí, bueno, la verdad fue bien interesante el proceso, como dice Carlos, a mí me presentó la idea cuando eran todavía unos paraderos y él le inventaba conversaciones a la gente, entonces había una señora y había un niño, y ahí él como que ponía, y pasaba una micro y entre medio pasaba un mudo, entonces era interesante lo que pasaba ahí. Pero claro, había todo un tema incluso de derecho, como llegar a inventarle algo a alguien, esa cosa que tiene Carlos que viene muy de la literatura y de la ficción y que la pasa al documental era extraño. Y ahí empezaba a encontrarle el modo. La verdad que al principio eran muchos cuadros, ¿no? Había como también una idea temática de ciertas cosas que nos parecía interesante que surgieran en estas conversaciones, o sea, cómo darle cierta forma y que no fuera una cosa random, simplemente que uno agarra cualquier cosa en cualquier orden, como dices tú. Eh, y ahí hubo un par de decisiones que fueron importantes para poder ir encontrando una forma a la película que tenían que ver con qué paraderos elegir. O sea, en una esquina, en esta esquina pasa algo muy distinto a lo que pasa en la esquina de allá, dependiendo si acá hay un colegio, dependiendo si fuera hay una universidad, dependiendo si a media cuadra hay un supermercado, ¿me entiendes? Como que había una relación interesante entre el espacio físico y los personajes que convergen en determinado punto.
Entonces hubo un trabajo como bien importante de investigación, de rastreo, usamos mucho como el Google Street, por ejemplo, para buscar ciertos puntos que nos parecían importantes. Las conversaciones que se dan afuera de un hospital, por ejemplo, tienen ciertos códigos, te llevan a determinados lugares narrativos, te sugieren ciertas narrativas. Lo mismo las posibles conversaciones de los personajes. En ese proceso de pensar en torno a las ideas de la película, y de buscar ciertos puntos, esta relación entre personajes, espacios físicos interesantes y posibles acciones, nos empezamos a dar cuenta que uno de los personajes que más habían eran la gente. ¿Quiénes eran los que tomaban micro? O sea, la gente que toma micro eran principalmente trabajadores, principalmente estudiantes y muchos migrantes, que fue algo que empezó como a aparecer y que quizás no era algo que con Carlos nos habíamos propuesto, ¿cierto, Carlos? Sí. Como de hacer una película que de alguna manera hablara de la migración, pero fue algo que se fue manifestando y repitiendo y que nos hizo volcar de alguna manera también la mirada a ciertos otros puntos donde se empezaban a articular conversaciones a nivel como narrativo, empezaba a dialogar un pasajero con otro. Cómo hablaban del extranjero, cómo hablaban del peruano, quiénes pasaban por delante, y de repente aparecen unas escenas que te dicen, wow, qué ganas de seguir esto, y ahí a veces buscaba otro punto donde pudiese sugerirte alguna acción, y ahí era esperar, buscar, averiguar qué personas o a qué horas empiezan a pasar ciertas cosas también. Hay mucho de eso para ir articulando, ir pensando la narrativa de la película, que se hace mucho también en este diálogo entre el guión, ¿cierto? Y también el montaje, que es lo que se hace con todas estas cosas que surgen de la realidad. Claro, y que finalmente le va dando dinamismo a la película, porque si yo les digo ahora, bueno, el viaje espacial, y conversamos con su productora y con su director, se trata de una colección de escenas en paraderos de micro a lo largo de todo Chile. Me dice, ok, lo interesante es lo que pasa en esas escenas. Hay una que me encantó el montaje, que es una que está en el centro, creo que es San Antonio esa calle, no estoy segura. El audio que tenemos no es el del paradero, sino al frente del paradero, que es donde está situada la cámara. Y estamos escuchando a gente comentar sobre los haitianos, ¿cierto? Y cómo se les hace trabajar, ¿cierto? Y al mismo tiempo están esperando a alguien, y es como, pucha, el Lucho no llega, y que no llega nunca el Lucho, corte, y luego nos vamos a un paradero en medio del desierto, y vemos a un tipo tirado que le suena el celular, y le dice, oye, ¿qué hora llegas? Y me dice, oh, ahí está el Lucho. Claramente no es el Lucho, pero esos juegos espaciales, ¿no? Resultan muy refrescantes y muy divertidos al interior de la película, al mismo tiempo de lo que uno se va encontrando. Y a mí me sorprendió mucho la cantidad de conversaciones que se dan en los y lo disponible que está mucha gente para hablar con desconocidos también, que es muy divertido. Preguntarte, Carlos, respecto a eso, ¿no? Respecto también a cómo te acercas a desconocidos para decirle, los vamos a filmar y queremos que sean parte de una película. Me parece muy, muy curioso. Y mira, la primera estrategia que usamos fue, a ver, yo pensaba que esta película no iba a ser tanto de diálogo, iba a ser más de acciones y más silenciosa, mucho más contemplativa, pero la realidad, Ana, me volcó ese punto de vista y fueron surgiendo muchas conversaciones. Por lo tanto, primero teníamos un micrófono ambiente ubicado en el paradero y después, ¿no?, usamos lavalier. Por lo tanto, fue súper necesaria la utilización de este elemento técnico y además la complicidad de los pasajeros, ¿no? Sin esa posibilidad de dialogar con ellos no hubiéramos tenido las conversaciones que tiene la película. Y claro, a mí también me sorprendió cómo la gente tiene muchas ganas de expresarse. Es increíble, ¿no? Pareciera que los paraderos son solamente lugares de espera, donde se va a perder el tiempo, pero lo interesante que tiene esta película es que se producen muchas relaciones entre los pasajeros y de alguna manera creo que se va armando una especie de comunidad, ¿no? Creo que eso es muy bonito lo que pasa. Y somos testigos de escenas íntimas, conversaciones que tienen mucho humor, a veces hay confesiones, se tensiona, incluso se habla de política, es muy interesante lo que pasa durante toda la película, ¿no?, en relación a eso. Además creo que hay otra cosa que tiene que ver con el diálogo ruisiano. No sé si te pasó a ti, Antonella, pero a mí por lo menos me pasaba eso ya en el rodaje y en el montaje. Creo que fui como un poquito enmarcando, ¿no?, esa idea. Es muy interesante lo que dice Ruiz sobre cómo se habla y que tiene que ver con cómo se inicia una idea y no se termina y se empieza otra, la sintaxis es rara, y que de pronto se establece una idea, pero hay un chiste
que lo cambia todo, se anula. Creo que eso pasa en la película y es muy interesante, ¿no? Que se pueda escuchar eso. Ujú. Y además, claro, resulta tan familiar. Probablemente ese es el atractivo de la película. Es como, ven a ver el viaje espacial porque vas a ver cosas que no has visto. Es como otro Chile, pero al mismo tiempo te va a resultar súper, súper familiar. María, vas a hablar de que para que se pueda filmar una película como esta, y como dice Carlos, necesitas mucha complicidad de parte de los participantes. Y quería preguntarte por cómo se genera eso. Porque decirle a una persona, mire, le vamos a filmar, tenga ahí el lavalier, que son estos microfonitos chiquititos que se ponen en la ropa, y hagan como que no estamos acá. Básicamente, de alguna manera desarma también la idea que tiene mucha gente respecto al documental como este espacio de no intervención, lo cual es falso, ahora les decimos. Y lo otro es también, pero sí es un registro de la realidad y la gente está actuando de sí misma de alguna manera. Cuéntanos cómo se genera esa complicidad. Sí, bueno, yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿ah? Como que a veces uno tiene miedo o un prejuicio con que cuando uno interviene ya todo se va a transformar en algo falso, ¿no? Y creo que no necesariamente. Yo creo, siempre he tenido como la teoría de que cuando lo que tú tienes que contar o decir te importa y es genuino, de alguna manera te olvidas del dispositivo y realmente se produce una cosa que implica una verdad, ¿cachai? Que no es que sea una, no es que con la conciencia del micrófono va a hacer que tú todo estés actuando, llega un punto en que rápidamente la gente se olvida. Y claro, uno ve la cantidad de selecciones y ponte tú, ¿cuántas escenas habrán sido, Carlos? Como, ¿cuántos serán? Como 30 y... Más de 40, entre 40 y 50, 40, lo que hay, claro, y paraderos. claro, habremos filmado 150, ¿me entendí? Y Claro, de triple. 150 y 100 que por algún minuto también no están en la película, y muchas que a veces efectivamente no resulta también. A veces Claro, pasa que las personas no logran y están actuando frente a la cámara y todo se ve y tú dices, ah, bueno, esto no va a servir. Claro. Eso es parte del juego y uno finalmente cuando selecciona, cuando edita, también deja las que uno sabe que implican una verdad y que implican que las personas han puesto piensan y sienten lo que están diciendo. Y a veces es muy loco cuando uno activa la posibilidad de hablar en las personas, empiezan a surgir diálogos que a veces no tenían pensado decirle al otro, pero el hecho de que te activen acá te dan ganas como de expresar algo, y dicen cosas que son, que las dicen un poco sabiendo que los están Sí, escuchando, claro. pero están al mismo tiempo sacando algo que quieren contar. Y Ujú. eso para mí tiene mucho documental también, no es que uno Por le supuesto. diga a las personas, oiga, dígale a él que hable de tal cosa, ¿no? Sino que simplemente empiezan y en la medida en que uno activa ciertas cosas, ellos se largan. Y es muy bonito también como aparece una cosa que es muy loca, que es el sin filtro, ¿no? Como esta cosa sin prejuicio, como que uno ve un Chile súper súper no para la cámara precisamente, Ujú. porque dicen cosas que a veces son súper políticamente incorrectas, ¿cachai? Una visión sobre los homosexuales o una visión sobre los migrantes o cosas que si uno estuviese tan consciente a veces se daría cuenta de que no es políticamente correcto decirlo, ¿no? Pero lo dicen porque lo piensan y porque están con un amigo al lado y bueno, y le conté eso porque lo creo. Entonces, creo que la película logra registrar un poco ese tipo de verdad, digamos, ese tipo de cosas que hablan muy genuinamente de cómo piensan los chilenos y mucho que tiene que ver con cómo miran al otro, ¿no? Hay un juego también que tiene que ver con la migración, con el que llega, con el que trabaja, con que es un otro, que pareciera que no tiene nada que ver a nosotros, pero sí tiene que ver. Y ahí también la película va proponiendo un arco que creo que es interesante con respecto a lo extranjero, a lo distinto. Claro. Sí, de hecho hay un personaje que se repite. Yo creo que el paradero que más vemos es este del haitiano que quiere llegar hasta Pudahuel. No sabemos dónde está, pero asumimos que está muy lejos. Y que parte solo, después se termina conversando con gente, que le guía, que no, que sí. Y como a ese paradero volvemos cada cierto rato y que finalmente es el que cierra la película. Seguimos, ¿cierto? Ese recorrido. Pero es muy interesante el tema de la situación, porque todo esto que describe María Paz respecto a lo que la gente dice, es también, claro, tienen micrófonos, pero la cámara está súper lejos. O sea, la cámara está literalmente cruzando la calle. Vemos el paradero claro. completo y vemos planos generales todo el tiempo, los cuerpos completos de las personas. Y me imagino que también eso generó cierta comodidad de parte de quienes estaban ahí, porque bueno, sí, tengo un micrófono, pero no tengo la cámara encima, ¿no? Y por lo tanto puedo ser mucho más natural de lo que pensaba. Preguntarte por eso, Carlos, también, por ese ejercicio de registrar a la gente que es consciente que se le está filmando, pero a una distancia que permite perder esa conciencia después de un rato. Claro, se dio totalmente, ¿no?
Y un poco comentar también lo que decía María Paz, los primeros minutos de la grabación siempre las personas actuaban, ¿no? Se notaba más rígido, digamos, hablando de una manera diferente, ¿no? Está muy, muy presente la ficción ahí, pero después se empezaba a relajar, ¿no? Pasaban los minutos y se olvidaba totalmente el dispositivo y aparecían cosas muy genuinas. Lo que nos interesaba en el fondo con ese tipo de plano, ¿no? Porque son planos más abiertos, más generales, tenía que ver con registrar no solo el paradero, sino también el territorio donde están instalados estos lugares, ¿no? Aparece Colchane, Punta Arena, de pronto hay ciudad, nieve, campo, ¿no? Era interesante también cómo iba dialogando eso, el territorio con la estructura y con los pasajeros que usan este paradero. Y también tiene que ver con entrar en una espera compartida, ¿no? Tanto nosotros, el equipo realizador, como los pasajeros que están esperando micro, entramos en un tiempo, digamos, común, nosotros buscando algo, esperando algo, y ellos también, ¿no? Esperando movilización. Entonces creo que eso también es interesante, cómo ese tiempo se comparte, y eso también estaba muy presente en la película, ¿no? Y ayuda mucho a empatizar y a escuchar. Sí, es otro tiempo, es súper interesante. Y también ahí el desafío para el espectador, para la espectadora, es entrar en ese otro tiempo. Claro. O sea, es como, no, hay cosas que suceden, pero suceden en este otro tiempo. No es para nada una película lenta y aburrida, se los advierto, porque entre las cosas que a mí me entretuvieron mucho fue el cambio de paisaje. Y para cerrar, María Paz, quería preguntarte respecto a eso, los desafíos de producción, de filmar de Arica a Punta Arenas, y de ir buscando estos territorios que además dan cuenta de la diversidad humana y paisajística que tenemos a lo largo del país. Sí, pues, no, esta película la hicimos, la verdad, con un equipo muy pequeño, la hicimos muy a pulso. Eran 4 personas en el rodaje, norte, sur, y grabando en Santiago nosotros, así, en la medida de que íbamos organizando, pudiendo, la hicimos con un pequeño fondo de cortometraje del fondo audiovisual, y que lo transformamos en un largometraje a partir de trabajar con una estructura muy, muy, muy pequeña. Eh, y que también era importante precisamente para lograr esa intimidad, porque si tú tienes al otro lado de la calle un equipo de 8 personas, ¿no? Obviamente genera otro tipo que sentir que estás con una cámara casi de foto a lo lejos, entonces como que también implicaba que eso era muy sensible. Entonces hubo un recorrido en auto hacia el norte, definimos territorios geográficos, entonces un recorrido al norte y ahí estuvieron ahí varios días, bajaban de Arica a tal lado. Después, y todo eso lo habíamos hecho con Google Maps, buscando ya predeterminadamente cuáles eran los paraderos que cumplían con ciertas características, ¿no? Paisaje, que tuviesen un fondo interesante, que la estructura tuviese algo que decir también, que hablara del lugar, que hablara del fuera de campo, ¿no? Porque uno ve el plano fijo, pero hay mucha información que se sugiere a partir de esa estructura, claro, o a partir de las personas que están ahí. Yo creo que ahí había un trabajo importante de investigación de los contextos, ¿no? De los conflictos que hay en cada lugar. O sea, no es lo mismo el conflicto de un pueblito en el norte fronterizo, las conversaciones que se dan ahí versus las que se dan en el sur, en determinado paisaje. El paisaje influye demasiado también en el carácter de las personas, por supuesto, en los tiempos, en las formas de hablar, en lo que pasa delante y lo que pasa alrededor de la cámara que uno lo sugiere desde el sonido. Entonces, la verdad fue un trabajo bien desafiante en términos de producción, y de lograr que todo esta cosa como de miles de postalcitas se transformaran en una cosa orgánica, pero que fuera muy coherente también con el país, ¿no? Que es un país muy dividido, muy diverso, y eso era como una parte muy fundamental del proyecto también, poder transmitir esa sensación que tenemos de lo que es Chile también, y de su variedad. Claro, la idea del mosaico, ¿no? De que cada pieza está armada en sí misma y tiene sentido en sí misma, pero que también sirve a tener como la gran imagen que uno puede obtener viendo el viaje espacial. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Antonella. Gracias a ti, Antonella.